En la alta filosofía del México antiguo, no había diferencia entre religión y ciencia, pues ambas cosas se fundían como una misma para intentar explicar al universo. Eran la religión y la ciencia de los aztecas instrumentos para entender y manifestar las verdades universales y revelar a los hombres los secretos del mundo. Así pues, el Ilhuicatlamatini, el sabio observador del cielo, el astrónomo mexica, era un mediador entre lo conocido y lo desconocido, entre el plano de la realidad visible y el invisible. Era un maestro azteca, capaz de desentrañar los misterios del oculto y descifrar el mensaje de los astros, mediante un viaje hacia el corazón del cielo, para luego sumergirse en el interior de sí mismo, inmerso en los inframundos de su propio ser, de donde extraía los conocimientos sagrados acerca de la existencia, el tiempo y el cosmos. Es en este ámbito de la astronomía donde cobra importancia la cuenta del tiempo de la antigua náhuatl, cuyo contenido fue plasmado en calendarios de piedra y papel que reflejaban la ciencia de los ritmos de los ciclos naturales, que daban origen y forma a los aspectos culturales de la sociedad de los aztecas, mismos que constituían el eje de la vida de Tenochtitlan y de sus habitantes, que articulaban su existencia en torno al curso de los astros, de los señores y señoras celestes. Por todo ello, es fundamental desde este enfoque científico y mítico el acercarnos, aunque sea brevemente, a la concepción geométrica del cosmos que prevaleció en el pensamiento mexica y que dio forma a la arquitectura y traza de Tenochtitlan desde su fundación. Según un viejo mito, relatado en el antiguo manuscrito de la historia de Mexic, el mundo fue creado cuando los señores divinos Quetzalcóatl y Tezcatlipoca capturaron a la bestia cósmica Zipactli Atlalteutli, un ser inconmensurable y terrible que tenía en todas sus coyunturas ojos y bocas con las cuales mordía como una bestia salvaje. El cuerpo de aquel monstruo primigenio, que tenía tanto atributos masculinos como femeninos, fue arrojado a las aguas inacabables de la creación del mundo por los señores divinos. Y estos, al ver sumergido en ellas a la bestia, dijeron: hay necesidad de hacer la tierra. Y entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transformaron en dos enormes serpientes y apretaron tanto el cuerpo de Atlalteutli que lo rompieron por la mitad. Una vez desmembrado el cuerpo del gigantesco Atlalteutli, sus dos partes separadas quedaron una sobre la otra. La parte superior de su cuerpo era la parte masculina, la parte celeste y cálida, luminosa, y estaba representada por el águila. En cambio,
La parte inferior del cuerpo era la parte femenina, la parte terrestre, fría, húmeda y oscura, y su animal regente era el jaguar. Finalmente, la pareja divina, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que representaban a la sabiduría y el orden cósmico, decidieron levantar la parte superior del cuerpo de Atlalteutli para formar el cielo, haciendo uso de 4 gigantescas columnas. De ese modo, la parte superior e inferior del cuerpo desmembrado del mundo no volverían a unirse. Y así, los dos señores divinos lograron que el cielo y la tierra quedaran afianzados. Según este mito, también se relata que una vez creados el sol y la luna en la sagrada ciudad de Teotihuacán, se le pidió muerte a todos los demás señores divinos como parte de un sacrificio por la humanidad, pues con ello se aseguraba que la sustancia divina de los señores celestes y terrestres quedará envuelta en la materia pesada y mortal de todos los nuevos seres que habitarían la tierra. Es decir, se lograría que cada especie del mundo estuviera compuesta de 2 partes, una interior y divina, llamada corazón o semilla, que constituyera su esencia eterna, y otra exterior y perecedera, que estuviera sujeta a los ciclos de la existencia y la muerte. Conforme a dicha cosmovisión, el universo, según los aztecas, estaba compuesto de 20 niveles. 9 de ellos eran ascendentes y comprendían al cielo. Otros 9 eran descendentes y comprendían el inframundo. Y por último, había 2 planos más de naturaleza dual, mismos que conformaban al Tlalticpac, o la región que habitaban los hombres, que es la superficie de la tierra, que es parte cielo e inframundo a la vez. El Omeyocan, o el lugar de la creación, permeaba todos los niveles del universo y constituía un eje continuo y transversal desde la cima hasta los abismos. En la parte más alta del cielo azteca estaba el Topán, la casa divina del Creador. Y en la parte más baja del universo, o en el último de los sótanos del inframundo, se llegaba al Mictlán, que era el lugar del Señor de la Muerte, Mictlantecutli. Según los mitos del México antiguo, el Tamuanchán, o el granero sagrado de la creación, y el Tlalocan, o el paraíso de Tlaloc, señor del sustento, eran los sitios de origen y destino de las sustancias anímicas de las que estaba compuesto el ser humano. Y una vez creados el cielo y la tierra, y separados uno del otro por 4 postes o árboles sagrados en los 4 extremos, estos fueron los caminos de los señores divinos, pues a través de los troncos huecos de los sóstenes sagrados era la forma en que iban y venían las esencias divinas y opuestas, las cálidas y las frías, las cuales al juntarse y dar giros generaban el movimiento del mundo y por tanto generaban al tiempo.
De ese modo, el monte sagrado de Tamaunchan es donde estaba sembrado el árbol o columna del universo, que es la síntesis de los 4 árboles o columnas secundarias colocadas en los 4 extremos del cielo del mundo, mismos que, de acuerdo con la concepción azteca de la forma del universo, servirían de separación, pero a la vez de ligadura de los 9 cielos superiores y los 9 pisos del inframundo. El diagrama cosmogónico de la forma geométrica del universo, según los aztecas, se originaba a partir de la forma piramidal del reposo de la materia. Es decir, era una composición simétrica con una división central, que tenía por encima una pirámide ascendente y por debajo una pirámide descendente. Por lo que, basados en este modelo azteca, podemos representar geométricamente al mismo tiempo la cima y el abismo del universo. Dicho en otras palabras, la parte más alta de la pirámide ascendente representaba al último cielo, el Topán, y la parte más baja de la pirámide descendente o invertida era el lugar del Mictlán, el inframundo final. Con esto queda demostrado que para el pensamiento mexica no había una diferencia jerárquica entre el cielo y el inframundo, entre el Topán y el Mictlán, pues ambos lugares eran considerados las 2 mitades de un mismo todo en equilibrio, y al tener ambas regiones la misma cantidad de pisos por igual, confirma una vez más la mentalidad dualista de los aztecas. Por otro lado, la superficie de la tierra, o Tlacticpac, se encontraba a su vez dividida en 5 partes definidas. 4 de ellas dirigidas a los 4 rumbos cardinales, como una flor de 4 pétalos, y una quinta y última zona central u ombligo, donde habitaba Huehueteotl, el poder del fuego original. Cada división de esta repartición horizontal del mundo tenía asignada un color, un árbol o columna cósmica y una serie de días para consagrar dentro del calendario mexica. La parte norte del mundo era el Mictlampa y estaba consagrada a Tezcatlipoca y a los ancestros muertos. La parte sur del mundo era el Huitzlampa y estaba consagrada a Huitzilopochtli, a los niños y a las futuras generaciones. La parte oriental era el Tlahuiztlampa y estaba consagrada a Quetzalcóatl y a los jóvenes guerreros por tratarse de la salida del sol. Y por último, la parte occidental del plano terrestre era el Cihuatlampa y estaba consagrada a Xipetotec y a las mujeres. Podemos afirmar que el cosmograma de la representación gráfica de la estructura y forma del universo, según la filosofía azteca, dictaba que existía una división horizontal del cosmos con 5 regiones terrestres,
y a su vez una división vertical con 20 pisos repartidos en 3 zonas internas: el cielo, el mundo y el inframundo. Esta representación sagrada de la forma piramidal y simétrica del universo penetraba todos los ámbitos de la vida cotidiana en la gran Tenochtitlan. Y esta geometría sagrada daba explicación y orden al mundo de los hombres, pues regía los campos artísticos, lo mismo que los campos científicos y religiosos. Y por supuesto, todos estos aspectos de la vida de los aztecas estaban gobernados por la matemática celeste y la interacción de los números sagrados. Es decir, la concepción del tiempo-espacio modelada en un calendario, donde estuvieran correlacionados los ciclos de la naturaleza y los cursos de los astros. Así, por ejemplo, vemos una clara progresión cosmológica desde el origen mismo de los números de la teología azteca. La unidad y origen de todo es el numeral náhuatl C, que significa uno. Pero este concepto no solo tiene un carácter matemático, pues Centeotl es una unidad del cosmos azteca, cuyo significado es C, que significa uno, y Teotl, que significa divino. Es decir, la divina unidad, o el integrador de todos los ciclos de la naturaleza, que también sirve de evocación al Señor del maíz, la materia prima de la que está hecho el cuerpo sagrado del hombre. Pues el título de Centeotl también significa divino maíz, y el número C deriva de Centli, que a su vez significa grano de maíz. Cuando C se desdobla en Ome, el número 2 azteca, esto genera la dualidad, y con ello se comprende la polaridad imperante en el universo según la filosofía de los mexicas. De este hecho deriva el concepto sagrado de Ometeotl, que significa dualidad divina, ya que en este concepto residen ambos géneros de la creación, el femenino y el masculino. Y es por esa razón misma que Ometeotl aparece en los textos como la fusión de Ometecutli, el Señor 2, y Omecigua, la Señora 2. Un principio dual y fundamental que implica la complementación de los opuestos y el origen de todos los señores y señoras divinas de la náhuatl, los segundos padres y madres de la humanidad, después del gran Padre-Madre original, de la divina unidad, del gran creador desconocido, y Palnemoguani, aquel por quien vivimos, el inventor de sí mismo. Hasta aquí hemos expuesto parte de la perfecta coordinación que existía entre la mitología y la geometría sagrada de México Tenochtitlan, misma
que articulaba el tiempo-espacio del cosmograma azteca del universo. Cerremos este trabajo ratificando que estamos convencidos de que las altas culturas de Mesoamérica construyeron sus ciudades, edificaron sus templos y elaboraron sus leyes y normas sociales, tomando como ejemplo el comportamiento de los astros. Y una vez que lograron comprender la matemática y las formas que regían el orden y la armonía cósmica, los aztecas eligieron formar una sociedad humana que sirviera de reflejo a los cielos, donde cada habitante lograra convertirse, al menos una vez en su vida, en un radiante sol. Eran nuestros ancestros, los mexica, los antiguos mexicanos, hombres y mujeres que estaban convencidos que a través del entendimiento de los ciclos de las fuerzas naturales y cósmicas se podía establecer un puente seguro entre el plano terrenal conocido y el plano celeste desconocido, articulados mediante un centro energético que sirviera de vórtice para que a través de él fluyeran las esencias sagradas que constituían y ordenaban el tejido del espacio y tiempo universal, y en cuyo eje cósmico soñaron los aztecas lograr mantener eternamente levantado el gran templo mayor de Tenochtitlan, el centro de la creación, un bello sueño que aún no acaba.